Mira, te voy a hablar directo. Este podcast no es de esos vídeos con tomitas bonitas de carros brillando al sol. Es algo que yo mismo hubiera querido escuchar mientras manejaba por la sierra. Si estás en tu auto, mejor aún, y si no, cierra los ojos y ponte en mi lugar. Una vez cometí esa genialidad de poner el carro en neutral bajando una montaña. Sí, pensé que estaba ahorrando gasolina, y terminé sintiendo ese olor extraño que te da un mini infarto. Luego pisé el freno y el pedal casi se fue al piso, como si mi carro, que en ese momento era un centraviejito, me dijera: «Compa, hoy no cuentes conmigo». Ahí entendí por qué tanta gente tiene sustos bajando por cualquier sierra del mundo. Por eso estoy aquí, para contarte lo que nadie explica, la técnica que puede evitarte un susto ridículo o una reparación de transmisión que te vacíe la cartera, tipo $1.200, unos 24.000 pesos. Y lo peor, mucha gente sigue cometiendo el mismo error creyendo que está cuidando el carro. Antes de continuar, hazme un favor, revisa si ya dejaste tu like, o también vas a bajar esta sierra sin apoyo. Todo va perfecto, hasta que llega esa bajada eterna que parece diseñada por alguien con demasiado tiempo libre y cero compasión por los frenos. Al comienzo todo fluye, velocidad bajo control, el paisaje hermoso, los niños mirando por la ventana como si fuera un documental. Pero después de unos minutos, algo empieza a sentirse raro. El conductor pisa el freno y nota que necesita apretar un poquito más, y luego un poquito más, hasta que el pedal empieza a sentirse como un colchón viejo, blando, inseguro, nada confiable. Y ahí llega ese aroma. Un olor a caliente, a algo se está cansando, a esto no debería oler así. En ese momento, los niños sueltan la clásica: «Papá, ¿por qué huele raro el carro?» Y tú ahí, tratando de sonreír como si estuvieras en control cuando tu cerebro ya está buscando la salida de emergencia. Pero lo peor viene justo después. Aparece una curva cerrada, de esas que en el mapa se ven bonitas pero en la vida real parecen una trampa. Y cuando de verdad necesitas que los frenos funcionen, el carro no responde como debería. El pulso se acelera, la adrenalina se dispara y, por un instante, todos en el carro sienten que algo anda terriblemente mal. No es dramatización. No es una historia inventada. Esto sucede todos los días en carreteras desde Chile hasta California, desde Colombia hasta Texas. Ahora quiero contarte exactamente por qué pasa esto y, más importante que todo, cómo evitar que te ocurra a ti, a tu familia o a tu pobre carro que solo quería un viaje tranquilo. La mayoría de la gente hace siempre lo mismo. Pone la palanca en D, ese drive de toda la vida, y deja que el carro baje la montaña entero en esa marcha. Suena lógico, ¿no? Metes D, el carro avanza y listo. Pero aquí está la trampa que casi nadie te explica ni en la agencia ni en las escuelas de manejo. Cuando bajas en D, la transmisión automática, ya sea de un Hyundai Tucson, un Nissan Kicks, un Toyota Corolla o una Ford Escape, está programada para algo muy simple: ahorrar combustible. Y para lograrlo, siempre intenta usar marchas altas y mantener el motor girando lo más bajo posible, casi siempre por debajo de las 2000 revoluciones por minuto. Eso funciona perfecto en ciudad, en avenidas planas, en carretera recta, pero en una bajada larga, esa misma estrategia se convierte en una receta para castigar los frenos hasta que se calientan más que una parrilla de domingo. Lo que viene ahora te va a dejar pensando cada vez que veas una bajada. Pues sí, la transmisión hace eso a propósito, no es un error ni un fallo de fábrica. El problema es que cuando estás bajando una sierra larga, esa estrategia inteligente que sirve en ciudad se convierte en una trampa peligrosa. Al mantener el motor en revoluciones tan bajitas, prácticamente desaparece el famoso freno motor. ¿Y qué es el freno motor? Piensa en él como un ayudante invisible. El propio motor actúa como un ancla que retiene el carro sin que tengas que aplastar el freno cada 5 segundos. Es como si el motor dijera: «Tranquilo, yo te sostengo». Pero, si el motor va a muy pocas revoluciones, esa ancla no sirve para nada. Ni frena, ni ayuda, ni se hace presente. ¿Y qué pasa entonces? Pasas toda la bajada con el pie en el freno, desde el primer metro hasta el último. Freno aquí, freno allá, freno constantemente. Imagínate una bajada de 10, 15 o hasta 20 kilómetros, como las que encuentras en Colorado, en la Sierra Madre o bajando hacia Mendoza, y tú con el pie aplastando el pedal como si fueras parte del carro. Spoiler: los frenos no fueron diseñados para ese tipo de tortura eterna. Los frenos están hechos para frenadas rápidas, para detenerte en un semáforo, para reducir velocidad antes de una curva, no para convertirse en un freno de mano gigante durante un descenso completo. Cuando los fuerzas por tanto tiempo,
empieza un fenómeno que los mecánicos conocen como sobrecalentamiento. Y aquí entra la parte que nadie quiere vivir. Ese líquido que está en el depósito, el fluido de frenos, es el responsable de llevar la fuerza de tu pie hasta las ruedas. Pero si lo calientas demasiado, comienza a hervir. Sí, así como una olla en la estufa. Cuando eso pasa, empiezan a formarse burbujas de aire en las líneas del freno. Y el aire, a diferencia del líquido, se comprime. Entonces, cuando pisas el pedal, en lugar de mandar la fuerza a las ruedas, se queda comprimiendo ese aire como si estuviera soplando un globo. El resultado, ese pedal raro, esponjoso, que baja demasiado, y el carro sigue avanzando como si nada. No es un susto pequeño. Es uno de esos momentos en los que tu alma sale del cuerpo, mira el carro desde arriba y dice, ¿por qué hicimos esto? ¿Has visto esos vídeos en redes de camiones sin control bajando una montaña? Muchos casos ocurren por exactamente lo mismo. Y ojo, no hace falta manejar un camión. Le pasa lo mismo a autos familiares como un Kia Sporty, un Chevrolet Equinox, un Mazda CX-5, o incluso autos compactos como un Toyota Yaris o un VW Jetta. Pasa más seguido de lo que cualquiera imagina. Y sí, hay señales clarísimas de que tus frenos están sufriendo más que un celular viejo en pleno verano. La primera es el olor. Un aroma fuerte, químico, como si algo se estuviera derritiendo lentamente. Ese olor no es normal, no es cosas de la carretera, es tu carro diciendo, haz algo ya. La segunda señal es ese pedal que empieza a sentirse raro, como si estuvieras pisando una almohada húmeda. Lo presionas, y tienes que apretar más, y más, como si el carro estuviera diciendo, no me pidas tanto, estoy cansado. Después viene la tercera señal, una vibración incómoda. Frenas y el volante tiembla, el pedal también, y tú te preguntas si el carro está espantado o si realmente algo está pasando allí abajo. Y luego aparece la señal más peligrosa de todas. Tu vehículo necesita cada vez más distancia para detenerse. Aprietas el freno y notas que el carro sigue avanzando más de lo normal, como si estuviera resbalando sobre hielo invisible. Esa sensación es el equivalente automotriz a una alarma roja parpadeando. Si notas cualquiera de estas señales, olvídate de ya casi llegamos. Es momento de parar en un lugar seguro, dejar que todo el sistema se enfríe, y replantearte completamente la manera en que estás bajando esa sierra, montaña o carretera inclinada. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Bajar una montaña con transmisión automática de la forma correcta es más sencillo de lo que suena. Para empezar, necesitas usar el freno motor. Y para que el freno motor funcione, el motor tiene que estar girando en revoluciones más altas, normalmente entre 3.000 y 4.000 revoluciones por minuto. En ese rango, el motor sostiene el peso del carro casi solo, como si fuera un guardia de seguridad invisible, y tus frenos quedan libres para pequeñas correcciones, no para cargar todo el trabajo como si fueran empleados explotados. Ahora seguramente te estás preguntando, ¿y cómo mantengo las revoluciones altas si la transmisión automática hace lo que quiere? Respira. Te explico. La mayoría de los autos automáticos modernos, desde un Toyota Corolla hasta un Mazda 3, un Jeep Compass, un Nissan X-Trail o incluso una Chevrolet Traverse, tienen alguna forma de control manual o de limitación de marchas. Puede ser modo M, manual, mueves la palanca hacia yo y eliges la marcha. Modo S, Sport, mantiene las revoluciones más altas y evita subir de marcha demasiado rápido. Limitadores numéricos, 3, 2, 1, órdenes directas para la transmisión. Es como decirle, no pases de tercera, quédate en segunda, no subas más allá de aquí. Pero antes de emocionarte moviendo palancas como si fueras un piloto de rally, hay algo que necesitas saber. No todas las transmisiones automáticas trabajan igual, especialmente cuando bajas una montaña larga. Para entender exactamente qué hacer con tu carro, necesitas conocer los tres tipos principales de transmisión automática. Primer tipo, la automática convencional con convertidor de torque. Es la más común en autos familiares, SUVs compactas y sedanes, Honda Civic, Toyota RAV4, Hyundai Elantra, Chevrolet Malibu, Ford Explorer, la lista es larga. Estas transmisiones tienen un freno motor decente, más de lo que mucha gente piensa. No es perfecto, pero ayuda muchísimo. Cuando reduces una marcha manualmente, el sistema responde bien y sostiene el carro con mucho más control. Aquí vas a usar el modo M, el modo S o los limitadores 3-2-1, dependiendo del modelo. Y sí, funciona muy bien. El cambio se nota al instante. El carro deja de depender solo de los frenos y te da un margen de seguridad enorme.
Segundo tipo, la CVT. Sí, la famosa transmisión que parece que nunca cambia de marcha, porque literalmente no tiene marchas de verdad. Funciona con un sistema de poleas y una correa que se ajusta continuamente, como si fuera una banda elástica gigante decidiendo en qué posición trabajar. Marcas japonesas como Honda, Nissan y Subaru usan muchísimo esta tecnología, y también se encuentran modelos de Toyota, Mitsubishi e incluso algunos autos vendidos en Estados Unidos, como el Nissan Rogue o el Subaru Crosstrek. Ahora, aquí viene lo importante. El freno motor en una CVT existe, pero es más tímido. Digamos que ayuda, pero no es ese amigo fuerte que te sostiene el brazo cuando casi te caes. Es más bien ese amigo que te dice yo te acompaño pero no carga nada. Por eso es crucial usar los modos especiales que trae la CVT. Dependiendo del auto, verás una L, Low, B, Brake/Engine Brake, S, Sport. Cada fabricante usa su propio idioma, pero siempre hay alguna opción diseñada para bajadas. Regla de oro: una CVT jamás debe bajar una sierra en D como si fuera carretera plana. Siempre usa los modos L, B o S. Son tus salvavidas. Tercer tipo, la transmisión automatizada. Estas no son automáticas de verdad. Son transmisiones manuales con un pequeño robot tomando decisiones por ti. Ejemplos populares entre hispanohablantes: Fiat Dualogic, Citroën ETG/EAT, Volkswagen ASG, Renault ICR, Hyundai IMT. Y aquí vienen muy buenas noticias. El freno motor de estas transmisiones se siente prácticamente igual al de un carro manual tradicional. O sea, es bien fuerte y súper confiable en bajadas largas. Puedes reducir marcha sin miedo mientras respetes los límites de velocidad de cada relación. El modo manual funciona de maravilla en estos sistemas, y de hecho te da una sensación de control que muchos conductores disfrutan. Ahora vamos a romper un mito que lleva años dando vueltas en talleres, grupos de WhatsApp, estacionamientos y reuniones familiares. Usar freno motor gasta más combustible. Eso es totalmente falso. No, mentira total. Un invento. De hecho, ocurre lo contrario. Cuando bajas una montaña usando freno motor con el motor en revoluciones altas sin pisar el acelerador, la computadora del carro hace algo increíblemente inteligente: corta el combustible por completo. Sí, así como lo lees, consumo cero. No entra una gota de gasolina. El motor gira únicamente gracias a la fuerza que viene de las ruedas. En cambio, si bajas en D normal, dependiendo del auto, la transmisión puede llegar a inyectar combustible para mantener la velocidad. O sea, más seguro más menos riesgo para los frenos más ahorro igual a freno motor. ¿Quién te dijo lo contrario? Estaba confundido. Y ahora quiero saber algo. Escribe en los comentarios cuál es la transmisión de tu carro. ¿Convencional, CVT o automatizada? Eso me ayuda a preparar contenidos mucho más específicos para ustedes aquí en el canal. Ahora necesito advertirte sobre una costumbre que algunas personas hacen creyendo que están siendo genios, cuando en realidad están a un paso de meterse en un problema enorme. Hay conductores que bajan una montaña poniendo la transmisión en neutral, o sea, en punto muerto. La lógica que usan es algo así como: pues si lo pongo en neutro, el carro baja solito y no gasta combustible. Suena ingenioso, hasta que recuerdas que no vivimos en una caricatura. Porque esta práctica es una de las más peligrosas que alguien puede hacer al volante. Cuando pasas a neutro, pierdes totalmente el freno motor. Eso es obvio. Pero lo que muchos no consideran es que también pierdes el control de la velocidad, pierdes la reacción de la transmisión y pierdes la capacidad de acelerar rápido en una emergencia. Si necesitas salir de un susto, esquivar algo o acelerar para corregir una maniobra, el carro va a tomarse su tiempo, y ese tiempo, en una bajada, es oro. Y lo peor, los frenos van a trabajar solos, cargando todo el peso del carro cuesta abajo. Eso significa que se calientan muchísimo más rápido. Es básicamente una receta para un problema serio. Por eso, regla clara y directa: nunca uses el neutro en bajadas. Nunca. En ningún escenario. Vamos entonces al paso a paso práctico, lo que realmente necesitas hacer cuando te topas con una bajada larga frente a ti. Ponte atento, porque esto puede evitarte un susto enorme algún día. Cuando veas que se acerca una bajada extensa, antes de que el carro empiece a tomar velocidad, saca la transmisión del modo de colócala en M, o en S, o en D3, o en L, lo que tu carro tenga disponible. La clave es hacerlo antes de que el auto empiece a acelerarse.
No esperes a que el carro ya vaya rápido para después intentar corregir. Una vez que redujiste, mira el tacómetro, ese medidor que parece un reloj marcando las revoluciones. Tu objetivo es mantenerlas entre 3000 y 4000 revoluciones por minuto. En ese rango, el motor sostiene el carro naturalmente, como si fuera un freno gigante pero sin desgaste. Durante la bajada, usa el pedal del freno solo para pequeños ajustes. Una curva más cerrada, un tramo que de repente se vuelve más inclinado, un camión que aparece adelante. Las correcciones deben ser breves, no constantes. Si notas que el carro está ganando velocidad aunque tengas freno motor, eso significa que necesitas bajar una marcha más. De cuarta pasas a tercera. De tercera a segunda. El motor hará el trabajo pesado y tú te quedarás más tranquilo. Por el contrario, si las revoluciones empiezan a subir demasiado, por arriba de 4500 o 5000, entonces puedes subir una marcha para no forzar el motor. Ahora viene una de las preguntas más comunes y que más nervios genera. ¿Puedo cambiar de DAM mientras estoy andando, o de DAS? Sí, puedes hacerlo sin problema. Las transmisiones automáticas modernas están diseñadas justamente para permitir eso. Lo único que no debes hacer es una reducción exagerada, tipo ir a 120 km por hora y cambiar directo a D2. Eso sí sería exigente para el sistema. Pero ajustes dentro de velocidades normales son totalmente seguros. Déjame darte ejemplos para que lo visualices mejor. Imagina esa bajada larga, llena de curvas, de esas que parece que nunca terminan. Aquí es obligatorio que reduzcas desde el principio. Activas el modo manual o el modo de 3, mantienes el motor trabajando y dejas que los frenos hagan solo tareas pequeñas. Ahora piensa en una bajada más leve, de 2 o 3 kilómetros, no tan inclinada. En ese caso podrías bajar en D sin problema, siempre y cuando estés atento. Si ves que el carro está tomando velocidad de más o que dependes demasiado del freno, entonces sí cambias. No existe fórmula rígida. Necesitas sentir el comportamiento del carro y reaccionar a tiempo. Y aquí viene una situación que muchos olvidan. Cuando viajas con el carro cargado, maletero lleno, portaequipajes en el techo, toda la familia dentro, hieleras, mochilas, y hasta el perro hechos bolita en la parte de atrás, el peso del vehículo aumenta mucho. Y cuanto más pesado está, más importante se vuelve el freno motor, porque los frenos van a calentarse muchísimo más rápido. En esas situaciones debes ser todavía más cuidadoso reduciendo marchas desde el inicio. Y tengo que decirte algo para que no tengas miedo de usar estas funciones del carro. Mucha gente le teme a tocar la transmisión automática, piensa que por mover la palanca va a romper algo, desgastar piezas o hacerle daño al carro. Pero eso viene más por mito que por realidad. Entonces vamos a aclarar algo importante. Hay varias cosas que no dañan la transmisión, aunque mucha gente crea lo contrario. Primero, cambiar de DAM o de DAS mientras el auto está en movimiento. Esto es totalmente seguro. Las transmisiones modernas están diseñadas para eso. Segundo, bajar una marcha siempre y cuando estés dentro del rango de velocidad permitido para esa marcha. Si respetas los límites, no hay ningún riesgo para la caja. Tercero, usar freno motor incluso cuando el motor va a revoluciones altas, siempre que no llegues al corte de inyección, ese punto donde la computadora del motor dice hasta aquí, amigo, y no te deja pasar. Mientras no superes ese límite, todo está bien. Ahora, ¿qué si puede arruinar la transmisión y vaciarte la cuenta bancaria? Primer error, hacer reducciones absurdas. Por ejemplo, ir a una velocidad alta y tirar de golpe a una marcha extremadamente baja. Eso pone bajo estrés al convertidor de torque, y en transmisiones automatizadas, puede incluso quemar los discos de embrague. No lo hagas jamás. Segundo error, bajar una montaña entera usando solo el pedal de freno, sin apoyo del freno motor. Esto no rompe la transmisión directamente, pero destruye los frenos. Y cuando se recalientan, no solo fallan, sino que cambiarlos cuesta una buena cantidad de dinero. Tercer error, ya mencionado, rodar en neutro. Además de peligrosísimo, puede afectar la bomba de aceite interna de la transmisión, que necesita que el motor esté engranado para lubricar bien el sistema. En pocas palabras, neutro en movimiento igual a problema. Ahora va el resumen express, tu checklist para llevarlo grabado en la cabeza antes del próximo viaje. 1. Antes de empezar la bajada, saca la transmisión de D y pásala a M, S, L o D3, según lo que tenga tu auto. 2. Mantén las revoluciones entre 3000 y 4000 revoluciones por minuto. 3. Usa el freno solo para correcciones pequeñas, no para sostener el auto. 4. Si la velocidad aumenta aunque uses freno motor,
baja una marcha. 5. Si las revoluciones se disparan demasiado, sube una marcha. 6. Jamás uses neutro. No, ni un poquito. 7. Si tienes CVT, usa siempre los modos L, S o B. Para eso fueron creados. Y quiero terminar con algo fundamental: conocer tu propio auto. Antes de enfrentar una bajada complicada, tienes que haber probado los modos manuales, los modos especiales, y cómo responde la transmisión. No vas a descubrir cómo funciona tu caja en plena curva peligrosa. Haz esas pruebas antes, en un camino tranquilo, seguro, sin estrés. Experimenta. Juega con las marchas. Siente cómo responde tu carro cuando bajas una, subes otra, o cambias al modo manual. Notarás de inmediato cómo cambia la fuerza del freno motor entre una marcha y la siguiente. Esa sensación, ese agarre que aparece sin tocar el freno, es lo que te salva en una bajada de verdad. Cuanto más familiarizado estés con el comportamiento de tu auto, más tranquilo vas a estar en cualquier situación. Eso te da seguridad real, no la seguridad imaginaria de creo que todo va bien. Y mira, sé que muchos que están viendo esto han bajado montañas 1000 veces haciendo todo lo contrario a lo que estoy explicando, y nunca pasó nada. Y entonces piensan, yo siempre lo hice así, jamás tuve un problema. La verdad es simple, tuviste suerte. Porque el día en que el freno se caliente de más, porque la bajada es más larga, porque el clima es más caliente, porque llevas peso extra, porque el auto no está en su mejor momento, ese día el sistema no va a perdonar. Cuando los frenos se pasan de temperatura, fallan. Y cuando fallan en una curva, no hay segunda oportunidad. No queremos llegar a ese punto. Por eso no esperes el susto para empezar a hacer lo correcto. En conducción, la prevención no es opcional. Es literalmente lo que mantiene a salvo las personas que amas y que están ahí, sentadas contigo. Tal vez estés pensando, wow, jamás me enseñaron esto. Y claro, es totalmente normal. En las autoescuelas rara vez explican esto a fondo. En las concesionarias, muchas veces el vendedor solo menciona lo básico, y terminas comprando un auto lleno de funciones que nadie te explicó cómo usar. Pero ahora sí lo sabes. Y cuando entiendes cómo funciona tu transmisión automática, manejas con un nivel de control y seguridad completamente diferente. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez pasaste por un momento peligroso bajando una sierra? ¿Has sentido que el pedal se va, que el freno no responde, que el carro tarda demasiado en detenerse? ¿O conoces a alguien que vivió algo así? Cuéntalo en los comentarios. Esas historias ayudan a otros conductores a aprender antes del susto. Y si tienes preguntas, déjalas también. Puedo responderte ahí mismo o incluso preparar un vídeo específico sobre ese tema. Bajar una sierra con transmisión automática es sencillo cuando sabes qué hacer. La técnica está literalmente a un movimiento de tus dedos, ahí en la palanca. Y una vez que entiendas cómo usarla, nunca vuelves a bajar igual. Si quieres aprender 13 errores fatales que todo conductor de coche manual comete, dale clic al vídeo que aparece a la izquierda y te veo ahí.